Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Ahorita en este video que voy a compartirles, les voy a platicar acerca de mi investigación que hice para el doctorado cuando estaba eh, finalizando mi maestría. Decidí continuar más o menos con la misma línea de investigación, que era acerca de la participación política, y me enfoqué en una población bastante interesante, a mi parecer, de la UNAM, que son los estudiantes activistas que todos ustedes conocen, están en los cubos, en distintos espacios de distintas facultades, pero bueno, yo en las dos facultades que estudié, lo que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras, los encontré con mucha frecuencia. Los estudiantes activistas que todos sabemos de izquierda radical, y bueno, yo los había conocido, los había visto y me decidí enfocar en ellos, haciendo una investigación para el doctorado en pedagogía que resultó ser pues bien recibida, digamos, a pesar de ser algo diferente a lo que generalmente se estudia en el posgrado. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar acerca de esto, que es mi tesis del doctorado titulada El camino de la disidencia, cultura y formación política de estudiantes activistas universitarios. Posteriormente, esa tesis la convertí en un libro que fue publicado por la FES Iztacala. De hecho, no sé si ya les había platicado de esto, pero bueno, aquí está el libro. Lo tengo en formato físico, aunque ahorita no se los puedo ofrecer porque no nos estamos viendo. Y también lo tengo en formato PDF por si a alguien le interesa, igual se los voy a compartir. Me parece que es un documento, bueno, que yo pensé también escribirlo en gran medida para apoyar bueno, no, sí, como un documento que quería ofrecer a mis estudiantes de metodología en particular, porque aquí hago muy explícito el proceso metodológico que seguí durante la investigación, desde el momento en que se me ocurrió a mí cómo iniciar, cómo me fue surgiendo la idea de investigar este tema con esta población, etcétera, cómo se fue construyendo el objeto de estudio, la metodología, el marco teórico, cómo se construyeron los resultados, se presentan evidentemente los resultados, y bueno, como es resultado de un proceso de formación en la investigación para mí, pues aquí también está plasmado todo ese proceso, digamos, ¿no? De la formación en investigación. Así que yo les voy a platicar acerca de esto el día de hoy en la presentación que elaboré y finalmente también, pues, las invito y los invito a que lean el documento, que lo vean, que lo revisen y, pues, que tengan, si tienen alguna pregunta, si tienen algo que comentarme, pues lo pueden poner aquí en el video de YouTube y yo con gusto les responderé o en todo caso, bueno, pues me hacen llegar las preguntas por cualquier otro medio. Ya conocen mi correo electrónico, conocen este, me pueden mandar mensaje por Facebook también y con todo gusto yo resolveré todas las dudas o preguntas o inquietudes que les surjan acerca de este, este documento. Y bueno, voy a compartirles la presentación. Aquí tenemos el título, les había comentado. Se llama El camino de la disidencia, cultura política de estudiantes activistas universitarios. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Yo les voy a platicar el día de hoy acerca del proceso metodológico. Y antes de eso, bueno, quiero aclarar, definir con un poco de precisión cuál es el objeto de estudio que yo tomé, que yo construí, más bien no tomé, sino lo construí, porque los objetos de estudio, como lo veremos en el semestre, se construyen. Es el siguiente. La construcción de la cultura política de los alumnos que participan activamente en agrupaciones políticas estudiantiles de dos facultades de la UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Filosofía y Letras. Digamos, ya es la concreción de las inquietudes iniciales, de los temas que yo tenía interés, que aquí se concretan en esta construcción de un objeto de estudio delimitado y precisado y problematizado, que fue lo que finalmente se estudió en esta investigación. Voy a basar mi presentación en definirles, en platicarles cómo fue el proceso metodológico seguido para
desarrollar la investigación, desde el proceso de elección del tema, pasando por la delimitación y problematización, la construcción del marco teórico y la postura epistemológica, que más o menos se construye a la par que la definición y afinación estratégica y estrategia metodológica, es decir, marco teórico y metodología de este lado. También los diseños de instrumentos de aplicación de entrevistas y el análisis e interpretación de la información. Bueno, en el primer punto, que es la elección del tema, yo todo, yo parto de la idea, bueno, no, más bien esto no es una idea, es algo que es más bien un hecho, porque siempre que uno elige un tema de investigación, lo elige en función de sus intereses, de sus conocimientos previos, de sus, lo que llamaría Wright Mills, que es un autor que vamos a revisar a partir de las próximas sesiones, a partir de inquietudes personales. En este sentido, pues yo fui un estudiante, he sido estudiante de la UNAM desde, desde el bachillerato. Yo estudié en la prepa número 9 de la UNAM y yo ingresé a la UNAM cuando estaba la misma en huelga. Es decir, cuando me tocó entrar a la UNAM, estaba en huelga, en la huelga del 99. Eh, y entonces a mí me tocó de manera un poco, bueno, yo era un niño prácticamente en ese entonces, ¿no? Tenía 14 años cuando ingresé a la prepa, porque la primaria la empecé a los 5 años. Entonces, realmente yo no estaba muy familiarizado con los temas políticos de la UNAM, pero sí me tocó tomar clases extramuros, me tocó, por ejemplo, ir que una vez me llevaran ahí medio de acarreado a una especie de protesta afuera de las instalaciones de la prepa exigiendo que se regresaran y pues sí, que se regresaran a la comunidad, digamos, ¿no? Después, me tocó informarme acerca de la represión policial, de muchas cosas, me tocó ver los grupos de participación política, los cubos que quedaron ahí en la prepa, y luego ingresé a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este espacio, eh, yo eh, desarrollé una tesis que se llamaba Las representaciones sociales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales respecto al político en el contexto del México actual. En este sentido, yo quiero también mencionar, y también está narrado aquí en el libro, que a mí siempre me interesó el tema de la política. De hecho, yo estudié una especialidad que era la de comunicación política en la licenciatura, y yo quería trabajar en alguna dependencia del gobierno, en algún partido político o algo por el estilo, por ejemplo, en el diseño de las campañas políticas, en procesos de participación política ciudadana, y lo hice durante algún tiempo, de hecho, ¿no? Egresando de la facultad, yo trabajé en el gobierno municipal de Ecatepec durante casi un año, pero no me gustó por distintas razones. Corrupción, nepotismo, falta de oportunidades, bajos salarios, un jefe corrupto y prepotente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en fin. Eh, y decidí continuar con el camino de la academia, porque realmente, bueno, y aquí tengo que mencionar un poco acerca del gusto que tengo por la investigación. Yo no le encontraba mucho sentido a la licenciatura en comunicación hasta que empecé a hacer la tesis, porque estaba yo desarrollando un tema que me interesaba, el hacer el estudio, la lectura, el trabajo de campo, etcétera, etcétera, me pareció bastante interesante. Y bueno, si alguien tiene interés, pues saben, pueden consultar los documentos ahí en Tesis UNAM, en el portal de internet de la UNAM, donde están todas las tesis. Bueno, entonces, aparte mi familia, siempre, siempre tuvo, bueno, la tesis de licenciatura fue como uno de los antecedentes de investigación que orienta mi interés por la investigación de la cual les estoy platicando. Por otra parte, yo continué con esa misma tendencia en la tesis de la maestría. En este caso ya fue la maestría en pedagogía en la UNAM y aquí estudié el asunto, bueno, el tema de la participación política y la formación universitaria, representaciones sociales de alumnos de dos facultades de la UNAM. ¿De qué se trató esta tesis? Bueno, yo en la licenciatura me di cuenta
que en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, más allá de los prejuicios que de pronto pueden existir respecto a cómo son las personas, etcétera, etcétera. Bueno, actualmente, por ejemplo, yo creo que todos pensamos Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o Facultad de Filosofía y Letras y pensamos chairos, ¿no? O sea, chairos es en la categoría actual, ¿no? Antes no se hablaba de eso, pero actualmente sí. Revoltosos, de por todo se van a paro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo en estas dos investigaciones me fui dando cuenta de que realmente el espectro político dentro de un espacio que se considera como muy homogéneo no es tal. O sea, por ejemplo, en la facultad y esto lo vi sobre todo en la tesis de la maestría, porque estaba yo investigando cuáles son las representaciones sociales, es decir, qué piensan, cómo conciben los estudiantes de dos facultades, en este caso, nuevamente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y por otra parte la Facultad de Derecho, estudiantes de estas dos facultades que son, en el imaginario son contrastantes, ¿no? El estudiante de ciencias políticas y sociales se figura, se imagina, se representa de cierta manera, y el de derecho de una manera completamente opuesta, radical, ¿no? Se asocia, por ejemplo, que los estudiantes de ciencias políticas y sociales generalmente son estudiantes que tienen una tendencia política de izquierda, una ideología izquierda, con tendencia a la izquierda, y los de derecho hacia la derecha, como tal, ¿no? Sin embargo, algo que fui descubriendo es que hay una gran diversidad de pensamientos en el mismo espacio. En la licenciatura en Derecho, por ejemplo, yo me encontré estudiantes activistas de izquierda radical, me encontré personas que tenían una afiliación partidista, por ejemplo, muy de derecha, en el PAN, en el PRI, etcétera, etcétera. Me encontré personas que eran, además de una ideología izquierdista partidista, me encontré personas que eran de una ideología que más bien se consideraban apolíticos, entre muchas otras cosas, ¿no? De hecho, esto fue una de las cosas que me llamó más la atención, porque incluso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hay esta diversidad que les conté que existe en la Facultad de Derecho, pero también hay muchísimas personas que se dicen a sí mismas apolíticas, desinteresadas en la política. Y eso me llamó la atención, porque es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, en el tercer punto, aquí se vinculan los aspectos que tienen que ver con mi interés y mi experiencia personal. ¿Por qué? Porque yo siempre, desde la infancia, digamos, tuve un interés personal en la política por cuestiones familiares. Por ejemplo, y algo es algo que está ahí narrado en el mismo libro, ¿no? Tengo un tío que siempre ha participado en los movimientos de izquierda, muy asociado, por ejemplo, actualmente a Morena, antes en el PRD, etcétera, etcétera. De hecho, fue mi profesor de secundaria, como mi tío también, aparte de mi tío, ¿no? Entonces, ahí tuvo una influencia. Mi papá también, estuvo muy influido por estos, intereses bueno, mi papá es sociólogo, entonces, también tiene un poco esta afiliación hacia la izquierda. Yo la comparto también de alguna manera, no de una manera que sea una participación muy activa en agrupaciones políticas, ya sea estudiantiles o partidos políticos o lo que sea, pero sí en un sentido de mantenerme informado, entre muchas otras cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, la misma investigación, pues es como yo lo digo también por ahí en las últimas páginas, una manera de participar políticamente, al menos así lo consigo yo. Entonces, para mí la política siempre fue un asunto de interés. Eh, Como les había contado, bueno, incluso en la licenciatura, pues yo tenía esa intención de dedicarme a ello, ¿no? Pero luego lo vi que no era el campo, el gobierno o los partidos políticos, y me decidí orientar más hacia a la academia y la investigación como una actividad también política. Pero hubo un asunto también que me llamó mucho la atención. Bueno, lo que les comentaba, observar en mi paso como estudiante y en mi paso como investigador también en las tesis que había realizado, que existe esta diversidad en la forma de representar y vivir la política de los estudiantes. Y sobre todo me llamó la atención que había mucha desinformación y desinterés en la política en una gran cantidad de estudiantes. Sin embargo, había un grupito ahí pequeñito, medio estigmatizado, de personas que mostraban, por el contrario, un gran interés y una gran
bueno, sí, mucha información, que tenían mucha información de la política. Y eran precisamente estos estudiantes que participan en los cubos, los estudiantes activistas. Y entonces por ahí es que yo me fui orientando poco a poco a decir, a ver, a mí me interesa saber quiénes son esos estudiantes activistas, cómo piensan, qué hacen, cómo llegan a eso, ¿no? ¿Cómo llegan a ser esos estudiantes activistas que son actualmente? ¿Cómo es que alguien elige esa manera de participación política, de vivir la vida pública, la vida política, y lo asume con tanta implicación, digamos, ¿no? Porque eso era muy obvio. Y yo creo que ustedes lo han observado. Los estudiantes activistas realmente están muy implicados, muy comprometidos con su actividad. Y esto, por otra parte, también había una parte de interés ahí en ver que como eran muy poquitos, y eran radicales, o sea, lo radical siempre causa ahí cierto escozor, cierta incomodidad, ¿no? Radical por cualquier lado, ¿no? En este caso, izquierda radical. Siempre causa cierto rechazo, siempre causa cierta polémica en el resto de la comunidad que tiene otras formas de concebir la política, otras maneras de participar políticamente, que tiene otras concepciones ideológicas finalmente, ¿no? Entonces son un poco estigmatizados, rechazados por el resto de la comunidad, sin embargo, ahí están constantes, constantes, constantes y bueno, como ellos se definen, en la lucha misma, ¿no? Por otra parte, a estos intereses personales, bueno, se le fue añadiendo que yo también estaba desde la maestría enfocado en el asunto de la participación política y de la cultura política, de la cultura de la ciudadanía, el estudio de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y por lo tanto me puse a leer bastantes documentos respecto a esto. Y cuando estaba haciendo la investigación encontré muchos otros que hablaban, por ejemplo, de cultura política, libro de Almon y Verba, encuestas que habían hecho a nivel gobierno, como la CEGOV, la Cámara de Diputados, de cultura política, investigaciones de cultura política o participación política que se realizaron en entornos académicos con Juan Manuel Piña, por ejemplo. Juan Manuel Piña era mi tutor del doctorado y además estuve participando con él en un proyecto desde la maestría en torno a temas de ciudadanía y cultura política, u otros autores como Víctor Manuel Durán, que también es un académico de la UNAM, que también hizo muchas publicaciones en torno a estos temas de participación política, etcétera, en la universidad, en distintos espacios académicos, con estudiantes. Y bueno, yo me di cuenta de que la mayoría de las investigaciones que existían tomaban, así como a la población en general, un poquito similar a lo que yo había hecho tal vez en la maestría, una cuestión que podría ser mixta o cuantitativa, y que nos brindan un panorama general de quiénes son los estudiantes en torno a la política, cómo piensan, qué hacen, cuáles, o sea, finalmente esos asuntos que usualmente se estudian en los estudios a partir de encuestas de cultura política. Sin embargo, eso dejaba, o sea, me permitía un panorama general, pero me dejaba con cierto vacío de saber en torno a poblaciones muy específicas con características muy particulares. En este caso mi interés eran los estudiantes activistas, de quiénes eran ellos, de cómo pensaban, de cómo llegaban a ello, ¿no? Y entonces, este interés personal y esta lectura de distintos autores que hacían investigaciones en torno al tema que me interesaba, pues me fueron ayudando a delimitar y a construir mi objeto de estudio. En este sentido, bueno, pues uno siempre en el segundo punto, pues uno está confundido, siempre sucede. No sabemos exactamente cuál es el camino adecuado. Hay muchas opciones. Por ejemplo, en el caso mío, pues estaba el asunto de la participación política, estaba el asunto de la cultura política, estaba el asunto de la ciudadanía, o sea, y en un inicio el proyecto iba así como derivando por muchos temas, iba, eh, en proceso de construcción, digamos, ¿no? O sea, siempre hay muchas opciones. Uno va y le presenta sus ideas a algún profesor y el profesor te va a decir, bueno, pues yo te recomiendo que te vayas por este lado, que utilices tal teoría, que tomes tales autores. Y entonces todo eso nos va de pronto generando un panorama general de las posibilidades que uno tiene para poder construir su objeto de estudio y delimitarlo,
pero también nos puede llevar pues, que entre tanta diversidad de opciones, a confundirnos. Sin embargo, siempre llega un momento en el que se encuentra ese camino y esa claridad que nos pone en relación, bueno, en el punto de- del camino correcto, digamos, ¿no? Y esto sucedió en mi caso cuando yo me di cuenta, cuando estuve estudiando, digamos, haciendo un acercamiento inicial y también basado en mis propias experiencias, que me di cuenta de que los colectivos estudiantiles o cubos son espacios de participación política no convencional. Esto fue un aporte de un autor que discute estos temas de participación política y hablaba de la participación política convencional, que es como la que se organiza en el gobierno, en los partidos políticos, siempre reglamentada, con marcos legales, etcétera, etcétera. El votar, por ejemplo, es un modo de participación política convencional, y por otra parte hay la no convencional, que se refiere, por ejemplo, a acciones de protesta, difusión, concientización, talleres y cursos, círculos de estudio, no necesariamente con fines de obtener un cargo de elección popular. Por ejemplo, en las campañas políticas, incluso se da dinero del gobierno para que haya campañas políticas, ¿no? En este caso, pues evidentemente no. ¿Qué gobierno va a financiar la propia protesta? Bueno, ahí hay ya cosas muy extrañas que pueden suceder, ¿no? Pero bueno, este, las organizaciones de participación política no convencional, bueno, se rigen porque es una organización horizontal, es decir, que no hay una jerarquía o estructura, un organigrama como en un partido político, por ejemplo, porque tampoco tienen muy claros cuáles son sus estatutos, no hay una afiliación reglamentada, digamos, ¿no? O sea, si tú quieres participar, participas, y si ya no quieres, te sales y nadie te dice nada, ¿no? Y en ese sentido la participación también es irregular, es decir, entras, sales, te vas a un lado, te vas a otro, haces una cosa, haces otra cosa, y no hay como una credencialización, digamos, ¿no? Una afiliación, como en los partidos políticos, donde hasta te dan tu credencial que dice, pues, que eres afiliado, etcétera, etcétera, ¿no? Es distinto. Entonces, yo leí un libro durante mis estudios de la maestría, cuando estábamos hablando del interaccionismo simbólico en uno de los seminarios, que se llamaba Los Outsiders. Los Outsiders era un libro de un autor estadounidense llamado Howard Becker, es interaccionista simbólico, y él hablaba de cómo había grupos de personas que eran rechazadas pues sí, rechazadas, estigmatizadas por el resto de la población, porque eran considerados outsiders o desviados en todo caso, ¿no? En español, outsider es como una especie de gente, de un grupo de personas que no se adecua a las características generales o normales del resto de la población. Por ejemplo, un outsider serían, por ejemplo, bueno, hay muchísimos grupos de outsiders que a uno se le puede ocurrir. Por ejemplo, las personas sin hogar, ¿no? Las personas sin calle, los vagabundos, por ejemplo, las personas que consumen algún tipo de droga, por ejemplo, las personas que se visten o que pertenecen a alguna tribu urbana que no sea completamente aceptada, por ejemplo, los emos en su momento, los darketos, los metaleros, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, hay como una especie de normalidad, y hay gente que está al margen de ello en algún sentido de su vida, tal vez no en todos, pero en algún sentido de su vida. Esos son los outsiders. Howard Becker, por ejemplo, estudiaba dos grupos en particular: a los consumidores de marihuana en Estados Unidos en la década de los 50, y a los músicos de jazz, que pues eran personas los músicos de jazz eran personas que tocaban en bares, que generalmente estaban bastante enviciados también, por varias cosas, como en este caso principalmente el alcohol, probablemente, y que pues se dedicaban a tocar música y eran músicos prodigiosos, pero que no tenían intereses precisamente monetarios, como lo tendrían los artistas pues como de la música popular, de música pop, de música, de otros géneros que tienen mayor aceptación social. En este caso, pues sus intereses eran otros. Y lo que hacía Howard Becker era investigar cómo eran las trayectorias que seguían estas personas para llegar a
formar parte de esos grupos. Por ejemplo, decía en el consumidor de marihuana, ¿cómo llega alguien a convertirse en un consumidor habitual de marihuana? Y empezaba desde el inicio, ¿no? Bueno, ¿cómo es su primer contacto con gente que consume marihuana? ¿Cómo es su primer contacto con la marihuana? ¿Cómo le hace para conseguir este, este, este producto? ¿Qué pasa cuando meten a la cárcel a su dealer? ¿Cómo consigue otro dealer? Y entonces va siendo una especie de modelo, de esquemita que va planteando cómo es ese trayecto y cuáles son las posibles bifurcaciones o procesos que llevan a una persona hasta cierto nivel, de donde ya es un consumidor habitual, digamos, ¿no? ¿Cómo le hace también, por ejemplo, decía el consumidor de marihuana, para obtener aceptación social, para mantener en secreto que es un consumidor de marihuana, para poder ir a trabajar estando volado, para, etcétera, etcétera? ¿No? Está buenísimo el libro, muy interesante, y me dio la idea así de que, a ver, mis estudiantes activistas, bueno, los que me interesan, estudiar, son outsiders, finalmente, ¿no? O sea, están por fuera de lo convencional. Están haciendo cosas que salen de lo aceptado oficialmente, públicamente o mayoritariamente, y llegan a asumir esta como una forma de vida. Entonces, me interesó en ese sentido saber cómo llegan, cómo son sus trayectorias, ¿no? Así que me di a la tarea, pues también en este sentido de definirlos como outsiders, de ver cuenta, de darme cuenta de, pues, de qué se había investigado al respecto, ¿no? Me di cuenta de que hay mucha investigación en torno a movimientos estudiantiles, cuando se convierten en movimientos masivos, como las huelgas bueno, los movimientos del 68, la huelga del 99, posteriormente, por ejemplo, el Yo Soy 132, etcétera, ¿no? O sea, todos esos movimientos, hay muchísima investigación, muchísimos documentos publicados, pero son movimientos masivos. En esos participan muchísimas personas, pero hay algunas personas que son como en muchas ocasiones son como los organizadores, los líderes de esos movimientos, que tienen una participación constante y no solamente en movimientos en ocasiones coyunturales, y son aquellos que participan activamente en esas organizaciones políticas estudiantiles, y dentro de ellas existen esos estudiantes activistas de activismo constante, no solamente en movimientos, lo reitero, pero un activismo constante dentro de las organizaciones que hacen muchas actividades dentro de las facultades. Ustedes las conocen, hacen los periódicos, hacen asambleas, tienen radio comunitarios, venden los dulces, tienen cineclub, tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo vi desde el bachillerato y tal vez le tomé más conciencia en la universidad, en la licenciatura. Y bueno, me di cuenta de que había una deficiencia en el conocimiento en torno a estos estudiantes que participan activamente en estas organizaciones políticas. No así en los movimientos estudiantiles, pero no me interesaba el movimiento estudiantil masivo, me interesaba la actividad cotidiana, constante que se hace, aun cuando no haya una coyuntura política que llame a muchos a manifestarse o a participar, como por ejemplo en su momento lo de Ayotzinapa, ¿no? U otras cosas. Y bueno, en ese sentido, eh, otro asunto del planteamiento del problema es que también la acción política de estos estudiantes, activistas constantes, eh, trasciende lo escolar. Sí, es un reflejo del entorno social, es decir, son estudiantes que al mismo tiempo son ciudadanos. Y sí, yo sé, muchos vamos a pensar, es que algunos ni son estudiantes, son fósiles, son quién sabe qué. Bueno, pero la mayoría de ellos, no voy a decir que todos, pero sí la mayoría, en algún momento fueron estudiantes y comenzaron su investigación, su participación política en estas agrupaciones como estudiantes. Y a mí lo que me interesaba era saber acerca de los estudiantes. Yo dejé un criterio de selección de mi muestra, era que fueran estudiantes matriculados, inscritos en alguna de las carreras que se ofertan en las facultades y que participaran activamente en las agrupaciones políticas, en los cubos. Entonces, son estudiantes a la par que son ciudadanos, es decir, estaban realizando una participación política como estudiantes y hay distintas investigaciones y documentos también que destacan la importancia del estudiante universitario como figura política en la construcción de las naciones. Así que me pareció relevante considerar este asunto en el planteamiento del problema. Y bueno,
Otra dimensión del planteamiento del problema eran las bases teóricas. A mí me interesaba también entonces conocer quiénes eran estos estudiantes, cómo participaban, qué hacían, etcétera, etcétera. Y yo me decidí entonces por el concepto de cultura política, porque la cultura política, el concepto, implica todo esto que les he platicado, ¿no? O sea, la cultura política como concepto se refiere a esa expresión subjetiva que se construye que construyen las personas, o sea, son los significados, las acciones, la ideología que tienen las personas en torno al ejercicio del poder en el espacio público, que es la política, el ejercicio del poder en el espacio público, no solamente respecto al gobierno o los partidos políticos, sino la acción política, como en el sentido más amplio como los griegos entendían la política, ¿no? Como lo que corresponde a la polis, a la ciudad, a lo público, y no solamente a los asuntos del gobierno. Entonces, esto implica en la cultura política, implica asumir y significar y participar en torno a los procesos políticos, los actores políticos, y las instituciones políticas de distintos, bueno, en los distintos niveles que implique todo lo que es la política, ¿no? Y esa es una expresión subjetiva que se construye en la colectividad, en la comunidad, en el ambiente donde las personas se desarrollan. Y esto tiene que ver con la familia, con la escuela, con las amistades, con los medios de comunicación que cada persona consulta, con el mismo gobierno, el estado en el que las personas se desarrollan. Es decir, existe una diversidad de posiciones, de culturas en torno a esto, pero aun cuando es una expresión subjetiva, responde al contexto. Entonces era un concepto que me generaba, que me resultaba muy atractivo para poder, y muy adecuado, no solo atractivo, sino adecuado para poder construir mi objeto de estudio. De esta manera, bueno, lo que me interesaba no era simplemente describir cómo era la cultura política, porque las investigaciones que yo había revisado de cultura política se enfocaban simplemente en decir, esta es la cultura política, así es la cultura política. Y decían, las personas tienen una posición política en torno a los partidos políticos de esta manera, asumen estas formas de participación, etcétera, etcétera. Es decir, era una cuestión como muy estructurada que veía la cultura política como un resultado. A mí lo que me interesaba no era tanto el resultado de cómo es la cultura política, sino saber cómo se construía esa cultura política. Y esa construcción de la cultura política me llevaba al tema de la formación política. Es decir, formación entendida como la apropiación y la construcción de una cultura en el sentido de lo que decían, por ejemplo, Gadamer, Hegel, entre otros autores, de que es la formación. La formación está asociada a la cultura y es apropiarse de la cultura de manera personal, mediante distintos procesos, ¿no? Entonces, este concepto de formación política estaba también muy asociado al concepto de educación, nada más que no me cuadraba mucho el concepto de educación política, que en este caso pues se clasifica, como todos sabemos, en la formal, no formal y la informal, ¿no? Yo me iba hacia un proceso más personal de construcción de una postura política, de una ideología, de una forma de participación, etcétera, etcétera, que fue el concepto que denominé formación política. Y por lo tanto, a mí me interesaba el estudio de la cultura política no como un resultado, sino como un proceso, y en ese sentido, las trayectorias era necesario reconstruir las trayectorias individuales de los estudiantes que yo quisiera entrevistar para poder entender cómo habían construido la cultura política. Y en este sentido, este, bueno, se eligieron dos espacios de investigación empírica donde ese objeto teórico, construido teóricamente, conceptualmente, se iba a investigar. O sea, por una parte está el asunto teórico conceptual, que es esto, y por otra parte el espacio empírico de investigación, ¿no? Eran dos facultades, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras, área 3 y área 4, ambas reconocidas por el constante activismo de los estudiantes que ahí participan. Y obviamente no todos, no siempre, pero hay mucha gente que siempre está o que constantemente está de manera muy regular. Y en ese sentido, pues se generaron estas preguntas de investigación que están muy
enfocadas en lo que les presenté hace rato, que es el objeto de estudio. ¿Cómo es y cómo se construye la cultura política que poseen los integrantes de las agrupaciones políticas estudiantiles estudiadas? Preguntas secundarias. ¿Cuál es la trayectoria que siguen los jóvenes para convertirse en activistas políticos de la UNAM? ¿Cómo es el proceso de formación política de los activistas? ¿Y cuáles son las actividades, objetivos y forma de organización de las agrupaciones políticas estudiantiles seleccionadas? Y bueno, esto fueron las preguntas. Los objetivos se construyeron a manera de espejo. Esto es algo que yo les recomiendo para la clase, para que no se vea dispersión en cuanto a los objetivos y las preguntas y no se observe esa dispersión que implica una manera de, o sea, como indecisión, como falta de claridad en torno a qué se quiere investigar. Yo les recomendaría, de hecho es una cosa que deberían hacer como para aclarar bien sus ideas, que se construyan a manera de espejo. Fíjense bien, aquí los objetivos están redactados con la redacción propia de un objetivo, con un verbo, conocer, reconstruir, describir, conocer, etcétera, etcétera, pero básicamente el contenido con las preguntas es el mismo, ¿no? Entonces, los mismos conceptos, los mismos escenarios, etcétera, etcétera, porque eso habla de que ya está delimitado el tema. Sí, suena repetitivo, pero es claro, está delimitado y no nos permite estar divagando por otros lados, ¿no? Y bueno, eso es en torno a la construcción del planteamiento del problema, es decir, la justificación, el por qué es un problema de investigación, la relevancia del mismo, etcétera, etcétera. Posteriormente viene la parte del marco teórico y la postura y la definición de una postura epistemológica, que es lo que se consigue finalmente a partir de la lectura de diversos textos, documentos, etcétera, etcétera. Voy a irme aquí un poquito rápido. Eh, En este sentido, yo les decía, me enfoqué en el estudio de la cultura política porque eh, aún era un concepto que se adecuaba muy bien a mis intereses, a las necesidades de la investigación, pero había una predominancia de estudios cuantitativos y positivistas y había muy pocas referencias a métodos y técnicas cualitativas. Entonces, como por ejemplo la entrevista, la observación, las historias o relatos de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me iba a enfocar más en una investigación cualitativa porque yo quería conocer la cultura política como proceso y no como resultado, que era lo que se estudiaba acá. Y esto permite entender el proceso de personas con ciertas características muy específicas, como los estudiantes activistas. ¿Cómo se define? Como un entramado de significaciones socialmente construidas en torno al ejercicio del poder en el espacio público. Para esto yo desmembré el concepto, digamos, ¿no? Me puse a investigar qué es la cultura, me puse a investigar qué es la política, qué es la cultura política y de esta manera pues fui construyendo ese objeto. Acá lo vemos, ¿no? Por ejemplo, primero la cultura. Con Clifford Geertz, Gilberto Jiménez, yo entendí que es ese entramado de significaciones socialmente construidas, mientras la política, autores que hablan específicamente de política, es el ejercicio del poder en el espacio público. Y también leí autores que hablan ya no solo de cultura y no solo de política, sino de cultura política. Y son estos que están aquí abajo, ¿no? Eso, leer libros, leer autores, leer artículos que nos hablan del concepto de nuestro interés nos ayuda a delimitar muy bien qué queremos hacer. Es muy importante leer la teoría. Por otra parte, yo les decía, bueno, a mí me interesaba más bien la construcción de la cultura política y no tanto su resultado o el resultado final. Entonces, entenderla como un proceso. Y esto me llevó al concepto de formación, que es la apropiación de una cultura. Acá, por ejemplo, para entender qué es la formación, me puse a leer a algunas cosas de Hegel, de Habermas, de Abagnano, que es un autor que trabaja esto en su obra, que es un diccionario, Teresa Llurén, Honoré, por ejemplo, también fue otro autor importante. Ya después me metí mucho más profundo al tema de la formación, pero eso ya es otra historia que les contaré más adelante, en otro video. Es decir, se trata el marco teórico de entender cuáles son nuestros conceptos principales. Cultura política y formación política eran mis dos conceptos principales y leerlos, entenderlos, desmembrarlos, analizarlos con profundidad
leyendo a quien ha leído al respecto y ir construyendo con base en ello una postura, digamos, propia. Esto a la par viene con la estrategia metodológica. La metodología es el cómo le voy a hacer para hacer la investigación. Y yo opté por utilizar una técnica que también fue un aporte de una profesora muy importante para mi formación, que es Monique Landesman, que son los relatos de vida. Bueno, con ella estudié, que eran los relatos de vida. Pero eso es una propuesta de un libro que se llama Los relatos de vida, de un autor francés llamado Daniel Berthaud. Bueno, dice Daniel Berthaud que los relatos de vida, esto es otra cosa que también les platicaré con más profundidad después, los relatos de vida son una modalidad de entrevistas que parte de una postura de investigación que él denomina la etnosociología, que busca estudiar objetos sociales ubicados en contextos específicos. Es decir, no se trata de reconstruir la vida de una persona o todos los aspectos que tienen que ver con la vida de una persona o una serie de personas, sino más bien tener un objeto de estudio, en este caso con aspectos teórico-conceptuales, y utilizar los relatos de vida para comprender ese objeto de estudio. Por ejemplo, un objeto social que pueden estudiarse a partir de los relatos de vida son las categorías de situación. Las categorías de situación, de acuerdo con Berthaud, se refiere a personas, bueno, sí, a grupos de personas, más bien, sí, personas que pueden no pertenecer a una misma organización, no ubicarse en el mismo lugar, etcétera, que, que tienen algo en común. Por ejemplo, uno podría pensar voy a poner otra vez el ejemplo de los vagabundos, ¿no? Personas vagabundas, personas sin hogar. Uno sabe que no existen gremios de vagabundos, que no existen sindicatos de vagabundos, que no viven todos en el mismo lugar, que no se conocen entre sí, pero esas personas tienen una forma de vivir, tienen una forma de lograr sus objetivos, tienen ciertas tradiciones, culturas, maneras de ser, etcétera, ¿no? Entonces, el relato de vida permite entender cómo funcionan esas eh, pues esos grupos sociales, cuáles son sus mecanismos de funcionamiento, y además, cómo llegan las personas a pertenecer a determinada categoría de situación. Entendiendo que hay una diversidad de posibilidades, pero el relato de vida permite encontrar en gran medida todas esas semejanzas y también las diferencias. Entonces, es una técnica que realmente se adecuaba mucho para mi interés. Otro objeto social que pueden estudiarse con los relatos de vida son los mundos sociales. Los mundos sociales es, por ejemplo, una escuela, un centro de trabajo, que son unidos porque ahí hay personas que se desempeñan más o menos en la misma situación, en el mismo lugar, pero que además sí se agrupan en un espacio y construyen ahí también dinámicas sociales, mecanismos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la categoría de situación se refiere a esas personas que están en la misma situación, pero que no necesariamente comparten el mismo lugar. En este caso, yo consideré que eran estudiantes, los estudiantes activistas de la UNAM eran pertenecientes a esta categoría de situación, es decir, ser activistas de izquierda radical, porque no todos están en el mismo lugar, porque hay muchos cubos y todos los cubos, eso es una cosa que yo también me di cuenta, yo tenía inicialmente la intención de hacer etnografía, pero me di cuenta que era insuficiente o que no iba a resultar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque en cada facultad hay pues una importante cantidad de cubos con diferentes intenciones, con diferentes características. Algunos son anarquistas, otros son marxistas, otros son otro tipo de ideologías, ¿no? Leninistas, otros son estalinistas, otros son, etcétera, ¿no? Entonces, de cubo a cubo hay una gran diversidad. Sin embargo, no son tan diferentes, ¿no? Son estudiantes activistas. Entonces, es la categoría de situación. Algunos de ellos comparten cosas, otros no. Algunos se conocen, otros no. Pero no están todos en el mismo lugar, que serían los mismos cubos, sino están en diferentes. Por eso son categoría de situación. Y además de dos facultades distintas, ¿no? Entonces, mi interés era reconstruir las trayectorias
de estos estudiantes activistas de la UNAM para poder entender cómo eran sus procesos de construcción de la cultura política a partir, y bueno, finalmente lograr lo que Clifford Geertz denomina una descripción densa, es decir, una descripción y una interpretación de cómo se dan estos procesos de construcción de la cultura política de estos estudiantes que son parte de una categoría de situación, y entonces el relato de vida me permitía, a partir de las trayectorias, entender cómo funcionan las personas, cómo funciona esta categoría de situación, cómo llegan las personas a ello, y con esto dar cuenta de mi objeto de estudio, ¿no? Bueno, espero haber sido claro. Ya después, si tienen alguna duda, pues la resolvemos. Eh, Había otro principio muy importante que es el de la vigilancia epistemológica, también lo veremos en el semestre. Es una propuesta, un concepto propuesto por Pierre Bourdieu en el oficio de sociólogo, que nos dice pues, que uno tiene siempre que estar muy atento. Aquí, como lo está siempre Sauron en El Señor de los Anillos, muy atento a todo lo que sucede en su territorio para que no haya algo que ponga en riesgo la coherencia interna, la cientificidad y el rigor que se debe tener en una investigación. Entonces, aquí había tres niveles de trabajo que estaban unidos entre sí, que estaban conectados, ¿no? A nivel teórico, mi objeto es la construcción de la cultura política. A nivel empírico, de estudiantes en agrupaciones políticas estudiantiles en la UNAM, en las dos facultades que ya había mencionado. Esta es la delimitación del objeto de estudio. Ahora, ¿cómo hacer para estudiar esto, para investigar, para obtener la información, para interpretarlo? Y entra el nivel metodológico, a partir de entrevistas semiestructuradas, que son los relatos de vida con las posibilidades que estos mismos ofrecen metodológicamente, ¿no? Entonces, estos tres niveles se conectan entre sí y es lo que me da coherencia para poder continuar con la investigación. Vino el quinto paso, que es el diseño y la aplicación de la entrevista, la cual el guión de entrevista lo basé en las dimensiones y las categorías analíticas. Como les decía, yo tenía dos conceptos, ¿no? Cultura política y formación política, y entonces decidí construir mi guión con base en esos conceptos. Conocer en torno a los aspectos de la cultura política basados en las dimensiones cognitiva, afectiva y evaluativa, que son propuestas de los autores que trabajan en este tema, y estudiar la formación política pensada a partir de espacios formativos, espacios donde las personas se forman políticamente, que tiene que ver con el contexto social y personal donde las personas se desarrollan. Y divididos en dos grandes ambientes, ¿no? El micro y mesocosmos, que es lo más cercano a las personas, donde tienen mayor influencia y participación directa, y el macrocosmos, que se refiere a las cuestiones que trascienden en gran medida y que tienen que ver con la estructura social. Por ejemplo, en el micro y mesocosmos, yo me enfocaba en la familia, los amigos, la escuela, ¿no? Cómo esto había influido en su formación política o cómo había contribuido a su formación política. Mientras que por otra parte, cuestiones que tenían ya que ver con el Estado y el gobierno y los medios masivos de comunicación, también cómo eh, contribuían en la formación política de los estudiantes. Con base en esto yo diseñé preguntas y ejes analíticos que debían ser tratados en las entrevistas realizadas. Cada entrevista tuvo distintas duraciones. Finalmente se entrevistó a 12 personas, 12 informantes, 4 de la Facultad de Filosofía y Letras y 8 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 10 entrevistas fueron individuales y una entrevista fue grupal con 2 personas. Hubo 6 entrevistas que fueron extensas, aproximadamente de 1 hora y media cada una de ellas, 4 de la FIL, y 2 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y 6 entrevistas que fueron cortas debido a la disponibilidad de los estudiantes, que fueron 6 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aunque luego se volvió a buscar algunas de esas personas para complementar información que faltaba, pero pues ya fue algo complicado en algunos casos y no siempre se logró. Posteriormente viene la etapa del análisis. El análisis consiste en ordenar la información, en hacerla presentable para un informe de investigación. Porque, bueno, tenemos la transcripción de la entrevista y en la entrevista pues hay una innumerable cantidad de temas que se van tratando de manera desordenada y el análisis consiste más o menos en ordenar esa información. Es decir, es tratar de peinar a los pelos de la medusa, ¿no?
de ordenarlo. Entonces, eso es el análisis de la información cualitativa. Es algo que también veremos con mucho detalle más adelante, aunque ahorita pues les voy a platicar muy brevemente al respecto. Para esto yo me apoyé en varios autores, algunos que son fundamentales en la construcción de este mismo semestre y del siguiente que vamos a ir trabajando aquí en investigación pedagógica. Pierre Bourdieu, porque me daba el principio de vigilancia epistemológica; Clifford Geertz, que habla de la descripción densa; Wright Mills, que es nuestro siguiente autor a consultar, que habla de la imaginación sociológica y la artesanía intelectual; y Daniel Berthaud, que es el que habla de los relatos de vida y me dio las estrategias específicas de análisis. Luego les platico bien qué es esto de la vigilancia epistemológica, la descripción densa, la imaginación sociológica. Son temas que vamos a trabajar a lo largo del curso. Y por eso yo les decía, leer este libro les va a ayudar a entender muy, muy bien la lógica de trabajo de este curso que he diseñado para investigación pedagógica 5 y 6. Es la concreción, digamos, ¿no? En una investigación de todo esto que les he platicado y les iré platicando a lo largo del semestre. Pierre Bourdieu dice que la vigilancia epistemológica es la reflexión constante en busca del error. Es decir, en la investigación cualitativa en particular, siempre se cometen errores o hay posibilidades de cometer errores, pero la vigilancia epistemológica es estar atentos, vigilantes, a cómo se está construyendo ese conocimiento, esas investigaciones, esos objetos, y que tiene que ver con muchas cosas, como la implicación del investigador, cómo se usa la teoría, cómo se eligen, diseñan, aplican y análisis de las técnicas de recolección de información, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo el proceso metodológico debe ser constantemente vigilado. Eso nos da rigor científico y nos evita o nos ayuda a evitar los errores o a corregirlos cuando ya se han cometido. Clifford Geertz propone la descripción densa, dice que es ese esfuerzo intelectual para desentrañar los significados. Esto ya va más en el sentido de cómo presentar los resultados en una triangulación entre el dato empírico, que son los fragmentos de las entrevistas o las observaciones que uno realiza, el contexto donde sucede todo esto que está narrado en las entrevistas y elementos de la teoría y de los conceptos que uno trabaja para determinada investigación. La imaginación sociológica, lo vamos a ver la siguiente clase, es esa cualidad mental, ese es un concepto de Wright Mills, que permite a las personas entender los cruces entre su biografía, es decir, la vida personal, individual de las personas, la vida privada, y la historia, que se refiere a los aspectos de la estructura social, el contexto cultural, político, económico, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cruce entre ambas cosas. Uno como individuo es lo que es por la historia, por el contexto social más amplio. Entonces, la investigación en ciencias sociales no podemos dejar de lado una cosa ni otra. No podemos no podemos comprender a una persona en su particularidad si no la comprendemos en el contexto. Y eso es algo muy cualitativo. Siempre se ha dicho, ¿no? La investigación cualitativa debe contextualizar los resultados, pero además es subjetiva y particulariza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto es la investigación cualitativa en gran medida, pero ya lo iremos discutiendo. Otro concepto de Wright Mills es que el investigador es un artesano intelectual en particular. Es decir, como todo artesano, debe conocer y dominar el oficio y las herramientas, es decir, debe ser un maestro, una maestra en el campo de la investigación, debe conocer las teorías, debe conocer las metodologías, debe conocer las técnicas, debe conocer los autores, debe tener un conocimiento vasto en ese campo y experiencia. Pero en ese sentido, se va a formar y va a construir sus productos, que son artesanías, que son sus artículos, que son sus tesis, que son sus libros, etcétera, etcétera, también a partir de un toque personal. Es decir, uno hace investigación a partir de sus intereses, como vimos hace ratito, ¿no? Uno hace investigación a partir de sus afinidades, uno hace investigación a partir de su propio proceso formativo. Y en ese sentido, se conjugan ambas cosas, el oficio y las herramientas generales y el toque personal, y ahí surgen las investigaciones. Este es un producto de trabajo artesanal, ¿no? Y bueno, ya con Daniel Berto hubo dos propuestas de análisis o dos procesos de análisis ya más específicos para trabajar la información que obtuve de las entrevistas, que son el análisis de la temporalidad y el análisis comprensivo. Vamos a verlo bien rápido. El análisis de la temporalidad
está dividido en dos aspectos. Por una parte, hacer el análisis de la diacronía, que significa ordenar en la sucesión temporal los acontecimientos narrados en las entrevistas, es decir, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó después, qué pasó después. Por otra parte está la sincronía, que quiere decir ver las intersecciones que hay entre los acontecimientos particulares con otras esferas de la vida. Es decir, lo que sucede en el microcosmos, que tiene que ver con los estudiantes, con su vida personal, con su familia, con sus amigos, con el mesocosmos, que sería, por ejemplo, las escuelas en donde estudiaron, y el macrocosmos, que son las situaciones de procesos macrosociales. Para esto hice una tabla donde hice eh, como en tres columnas. En una puse los aspectos del macrocosmos, en otra del mesocosmos y en otra del microcosmos, y se fueron llenando ahí los aspectos a llenar. A ver, les voy a poner un pequeño ejemplo. Denme un segundito. Voy a abrir mi archivo y se los voy a mostrar. Bueno, aquí está. Esta tablita de la diacronía y la sincronía, es una chica estudiante de teatro que fue entrevistada también para esta investigación. Y aquí vienen los asuntos del macrocosmos, mesocosmos y microcosmos. Por ejemplo, acá tenemos en el macrocosmos está la temporalidad nacional o internacional, lo que refiere a coyunturas políticas. En el mesocosmos están, por ejemplo, la UNAM, la facultad y las escuelas donde esta chica estudió, que tienen contacto con ella, y en el microcosmos están cuestiones en dos subdivisiones: la agrupación política donde ella es, o agrupaciones políticas donde ha estado, la familia, los amigos y el trabajo, y sus acciones y significados individuales. Entonces acá, en la primera columna están los años. Los años no siempre aparecen explícitos en la entrevista, sino que se deben deducir. Por ejemplo, en 1990 es el nacimiento de Sofía. Entre el 90 y el 2002, Sofía estudió el kinder y la primaria, y aquí le sucedieron ciertas cosas en su familia que fueron construyendo su postura y su ideología política. Por ejemplo, despidieron a su papá de un trabajo y la economía en su casa sufrió una decaída. Esto hizo que Sofía adquiriera la sensación de que algo estaba mal porque sabía que despidieron a su papá sin una aparente razón. Perdón, aquí los errores. En el 94 es el levantamiento zapatista en Chiapas. Aquí Sofía pues tenía 4 años. La hermana de Sofía sintió simpatía por el movimiento. Sin embargo, para Sofía, pues esto no tenía mucha relevancia, aunque se daba cuenta porque eso sucedía en la UNAM. A los 9 años de Sofía sucedió la huelga en la UNAM, y como podemos ver, eso no influyó en gran medida en su postura política, pero sí es importante la finalización de la huelga en el año 2000, a partir de la intervención de la fuerza pública, porque a partir de ahí surgieron las distintas agrupaciones estudiantiles que perduraron en la UNAM por muchos años, y Sofía posteriormente, muchos años después, se va a incorporar a una de estas agrupaciones políticas estudiantiles que surgieron a partir de la huelga. En el 2002, Sofía empezó a estudiar la secundaria, y aquí sucedió algo muy interesante. Sofía se empezó a interesar en la música ska, escuchó esta canción que se llama Yo quiero ser un disidente, más bien el manifiesto del pingüino asesino este, de una banda de ska, y esto le empezó a llevar a interesarse en estos temas. Su hermana también, por influencia de su hermana, que decía que estaba terminando el bachillerato, y llevó sus gustos musicales a la casa de Sofía. Aparte, en la secundaria, se hicieron elecciones de representantes estudiantiles y Sofía participó y estuvo, a partir de ello se convirtió en una especie de líder y vocero estudiantil en su secundaria. También a los 12 o 13 años se integró un colectivo de teatro por invitación de un ex alumno de su secundaria. En ese primer año
de secundaria, también conoció a un amigo que tenía gustos similares musicales a los de ella, el ska, iban a las tocadas, se volvían amigos y participaron en un colectivo de grafiteros. Aquí es donde hace su primera vinculación entre teatro y política y se integró en el colectivo de grafiteros, luego entre el CCH y aquí sucedieron un montón de cosas también, por ejemplo, en el CCH ya participaba en las actividades políticas, sufrió represión por parte de policías en algún movimiento estudiantil, aquí se intensificó su participación. Acá es cuando también ganó Felipe Calderón las elecciones y AMLO argumentó el fraude y Sofía participó en un performance de denuncia en el Zócalo en contra del fraude electoral. Y bueno, durante el último año del CCH inició una relación romántica con un chico de un colectivo anarquista y Sofía empezó a colaborar con ese colectivo, pero no se convenció de su ideología y lo dejó. Luego entró a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura en teatro. Aquí disminuyó su participación política porque se enfocó en los estudios, pero ella tenía la convicción de que la escuela no era todo y también seguía participando en algunos colectivos. En la elección del 2012 que ganó Enrique Peña Nieto, eso llevó a política a Sofía a distanciarse de los políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces aquí se va descubriendo cómo el macrocosmos, el mesocosmos y el microcosmos se van vinculando para la construcción de su postura política, hasta llegar al final de lo que se narra en la entrevista, ¿no? Que dice que al terminar la carrera, Sofía espera mantener un vínculo entre el teatro y la política, aunque no necesariamente un teatro político, pero sí de denuncia, y aunque quiere realizar otras cosas, ¿no? Entonces, esto es el análisis de la temporalidad que se realizó para la investigación. Es un proceso bastante interesante que nos permite entender las líneas de vida y cómo las personas se van integrando y cómo funcionan además esas categorías de situaciones, es decir, cómo es la vida de un estudiante activista. Eh, Se hace de esta manera porque entendemos que todo fenómeno social se encuentra inserto en el movimiento histórico general de transformación de la sociedad y en el relato de vida puede o no aparecer el contexto histórico social o aparecer incompleto. Por lo tanto, es labor del investigador construirlo y ver esas intersecciones. El proceso es el siguiente. Primero se hace un ordenamiento diacrónico, es decir, se pone qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó después. Se deducen los años en que sucedieron cada una de esas cosas. Se llena la tabla con información que aparece en la entrevista, que es lo de la sincronía, y se complementa con información no explícita. Finalmente se comparan distintos casos. Sofía es un caso, existen otras tablas de otros estudiantes que también fueron analizados de esta manera. Todo esto está en la parte de los últimos, en los anexos del libro, donde podemos ver los distintos análisis de la diacronía y la sincronía. Aquí inicia con Sofía, luego vienen los casos de Manuel, de Frito y Leonardo, de Andrés, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por otra parte está el análisis comprensivo temático. Aquí se hace mediante la búsqueda de indicios, de cosas que van, que nos indican que hay algo ahí con un profundo significado eh, dentro de las palabras que se narran, ¿no? Eh, Esto se hizo mediante un programa de análisis de resultados que es el Atlas TI, que bueno, ya lo veremos en el siguiente semestre, cómo se utiliza para hacer el análisis mediante códigos. Y esto finalmente pues, nos lleva a la presentación de los resultados que se presentan en dos grandes capítulos. Uno enfocado en la descripción de la cultura política y otro en los procesos de formación política y se presentan con estos subtemas, ¿no? El primer capítulo lo denominé El enemigo es el capital y sus gobiernos, cultura política del estudiante activista, y se divide en subtemas como las imágenes respecto al Estado y el poder, donde otro subtema que se llama El enemigo es el capitalismo, la ideología del activista, izquierda radical, cómo se informan de las cuestiones políticas los activistas, cuáles son sus formas de participación, la disidencia y la rebeldía, y el ideal que es la revolución. Algunos testimonios.
Aquí hablan acerca de la oposición al gobierno y al capitalismo. Este es un testimonio de Quique. Acá habla acerca de su ideología, la izquierda radical o revolucionaria. Este es un testimonio de Luis, de la carrera de Ciencias Políticas. Acá hablan acerca de la rebeldía, lo que los distingue de otros grupos de personas. El testimonio es de Leonardo, de Estudios Latinoamericanos. Y el ideal que ellos perciben, aunque lo ven como algo utópico. Tenemos a Quique y tenemos a Andrés, que tienen frases muy bonitas. Vamos sembrando semilla, nos dice Quique. Póngale pausa para leerlo y luego continuamos. Acá tenemos los resultados del otro capítulo que se refiere a la formación política del estudiante activista. Se tituló Yo quiero ser un disidente, la formación política del estudiante activista. Y tiene estos subtemas. Todo inicia en la familia, la pobreza y el medio ambiente como detonantes, la escuela, las amistades, el papel formativo de los momentos coyunturales, el colectivo como espacio formativo, la música y otros elementos importantes en la formación política. Aquí se van describiendo todos esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la familia, encontramos dos grandes dimensiones, los padres activistas o con interés en la política y los padres sin interés en la política. Acá tenemos el testimonio de Andrés, cuyos padres eran muy implicados en la política, y el de María, que es el lado contrario. Sus padres más bien desinteresados de este tema. Por otra parte, tenemos el bachillerato, o por ejemplo, en este caso, el bachillerato de la universidad, donde se forma el pensamiento crítico. Espacios escolares que tienen una influencia también muy importante. Aquí está, por ejemplo, el caso de Andrés, que es un estudiante de sociología, y aquí habla de cómo la sociología influye en su postura política. La música, un tema bien interesante, del cual también escribí un artículo que les voy a compartir, que nos dice aquí este proceso, ¿no? Todo empieza, la formación política, con una amistad, el activismo llega después y se identifican además también los símbolos que usan los músicos. Aquí Manuel es un autor, es un estudiante de sociología que también nos habla de cómo la música influyó en su postura política y en su formación política. Y bueno, eso es todo. Les voy a compartir este video, les voy a compartir el, el documento del libro y los documentos que también se han derivado, un artículo más que se centra en el asunto de la música, para que lo consulten, lo vean, lo lean. Me gustaría conocer sus opiniones, sus críticas, sus comentarios, etcétera. Y si tienen alguna duda, como les reiteraba, pues por favor me lo hacen saber. Y bueno, muchas gracias por su atención y quedo en contacto para responder todas las dudas que tengan. Bye.